Dios le bendiga, mi hermano Wester. Mi nombre es Kever Barrios, alumno de Estudiando de Wester con Paul. El día de hoy voy a presentar mi evidencia sobre el tema de las dispensaciones. Voy a comenzar con la definición. ¿Qué son dispensaciones? Las dispensaciones es la forma de Dios tratar con el hombre, un cambio en un periodo de tiempo y lapso de tiempo a través del cual Dios pone a prueba su voluntad a través de un hombre. La palabra dispensación viene de la raíz latina dispensare, que significa distribuir, y de la raíz griega oikonomía, que significa mayordomía, administración, plan o orden. La palabra dispensación podemos también interpretarla en cuanto a Dios como la fuente de toda autoridad, o el que dispensa o establece el orden de los tiempos, y en cuanto a los hombres, los que estamos bajo esa autoridad y que a su vez nos convertimos en mayordomos o administradores de lo que Dios ha establecido. La dispensación de la conciencia comprende un periodo de tiempo desde la creación del hombre, según Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hasta la expulsión del hombre del huerto, según Génesis capítulo 2, verso 22 y 23, que dice: y dijo Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Jehová Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Entonces el periodo de la inocencia comprende desde la creación hasta la expulsión del huerto. Algunas características de este periodo son: 1. El hombre gozaba de una comunión plena e ininterrumpida con Dios, con la creación y con su semejante, en este caso su esposa Eva. Otra característica: Dios los bendijo y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenan la tierra o ejerzan autoridad sobre los peces, sobre los animales, sobre las bestias que se arrastran. El hombre fue colocado como corona de la creación. Otra característica: Dios le delegó al hombre la responsabilidad de labrar y de cuidar el huerto donde él había sido colocado como mayordomo, como administrador del huerto. Y también al hombre se le advirtió, o se le dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que él comiera, moriría. Estos son algunos aspectos de lo que es la dispensación o la dispensación de la inocencia. Ahora, la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia comprende un periodo de tiempo desde la expulsión del hombre del huerto del Edén, según Génesis capítulo 3, versos 22 y 23, hasta el diluvio universal. Ese es el periodo que comprende la dispensación de la conciencia. Algunas características de este periodo: nos dice la Escritura que el hombre, una vez come del árbol de la ciencia del bien y el mal, se dio cuenta de que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces se hicieron delantales. Ya el hombre tenía conocimiento, tenía plena conciencia de lo que era bien y el mal. Se había dado cuenta que había desobedecido, había quebrantado el mandamiento del Señor. Algunas características de este periodo es que nos dice la Escritura que maldijo Dios a la serpiente, que es un tipo de Satanás, ¿verdad? Y dice que te arrastrará y comerás polvo. Nos dice también la Escritura que se da la primera profecía mesiánica cuando dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la primera profecía mesiánica. Es decir, así como por causa del hombre entró el pecado y entró la muerte y la maldición en el mundo, así a través de un hombre, es decir, la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, quien iba a nacer de mujer, iba a venir nuevamente la justificación, la salvación y la bendición a la humanidad. Iba a venir una restitución. Se da en este periodo de la conciencia, se da en Génesis capítulo 3, verso 15, la primera profecía mesiánica. También la consecuencia de la desobediencia en cuanto a la mujer. Nos dice que daría a luz con dolor sus preñeces. Dice que tu deseo será para el de tu marido. También nos dice que la tierra fue maldita por causa de la desobediencia.
por causa del hombre, por causa de la desobediencia. La tierra en vez de fruto produciría cardos y espinos. Dice que comería el pan con el sudor de su frente, y todas estas consecuencias alcanzaron al hombre durante este periodo que se conoce como la conciencia. Vemos que entró la maldad, entró el pecado en el hombre, y eso es lo que puedo resumir de lo que es el periodo de la inocencia y de la conciencia. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, hermano Wester Paul. Muchas gracias por la oportunidad. La dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, cuando el hombre era inocente del pecado, cuando el hombre no había pecado. Y la segunda dispensación es cuando el hombre peca y ya era consciente del pecado. Muy buenas tardes, mi nombre es Mireya y les voy a hablar de la dispensación. La dispensación es la forma de Dios tratar con el hombre, un cambio de periodo, de tiempo, un lazo en la cual Dios pone a prueba, su voluntad a través de un hombre. La primera dispensación es la inocencia y está en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Y termina en Génesis 3:22. Y dijo Jehová: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La segunda dispensación es la conciencia. Cuando el hombre era inocente, pero cuando el hombre pecó, Dios sabía dónde estaba el hombre. Y Dios pregunta: ¿dónde tú estás? Y el hombre dijo: tuve miedo y me escondí. Ahí Dios pone el hacer conciencia en el hombre, y comienza en Génesis 4:1. Y conoció Adán a su mujer Eva, y concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hasta aquí mi exposición. Que Dios bendiga al pueblo de Dios. Mi nombre es Joe Anthony y estoy estudiando con Wester Paul. Y la tarea es la siguiente: ¿qué es la dispensación? La dispensación es un periodo de tiempo. La dispensación es el periodo, el tiempo en que Dios trata con el hombre. La dispensación se divide en dos partes: la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia empieza cuando Dios forma al hombre conforme a su imagen y semejanza, y termina cuando el hombre peca en el huerto del Edén. El periodo de la conciencia inicia cuando Dios hace conciencia al hombre de lo que ha cometido y por ende es sacado del huerto del Edén. Es el momento ahí donde el hombre se multiplica. Este periodo termina cuando el hombre y toda la humanidad hace una gran aberración ante Dios, y el Señor decide acabar la humanidad con lo que es el diluvio. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenas tardes, estoy estudiando con el hermano Wester Paul. Mi nombre es Fanny Reyes. Dios le bendiga mucho. ¿Qué es la dispensación? La dispensación es la forma de Dios de tratar con el hombre, un cambio de periodo de tiempo, un lapso de tratar. Bendiga, hermanos. Mi nombre es Elisandro Hernández. Estoy estudiando con Wester Paul. En esta oportunidad vamos a hablar de la dispensación. La dispensación es la forma de Dios tratar con el hombre. Es también un cambio de periodo de tiempo. Es un lazo de tiempo en el cual Dios pone su voluntad a prueba a través de un hombre. Hay 7 tipos de dispensación, pero solo vamos a hablar de las 2 primeras en este caso.
La primera dispensación es de la inocencia, la cual comienza en Génesis 1:27 y termina en Génesis 3:22. Y también tenemos la dispensación de la inocencia, que la cual comienza en Génesis 4:1 y termina en Génesis 7:23. Dios le bendiga. Bendiciones, mis hermanos. De este lado, su hermana Ana Báez con el maestro Wester Power. Yo le estaré hablando acerca de las dispensaciones. ¿Qué es la dispensación? ¿Cuántas son? Y vamos a describir la número 1 y la número 2. La número 1 habla acerca de la inocencia y la número 2 habla acerca de la conciencia, para lo cual yo estuve investigando qué es la inocencia y qué es la conciencia. La palabra dice que las dispensaciones son 7 y que la dispensación es el tiempo, el periodo que el Señor trata con el ser humano. Ese es el tiempo que el Señor trata con cada uno de nosotros. Dios le bendiga a cada persona que estará viendo, ¿verdad?, este video. En esta hora yo voy a estar haciendo la exposición de mi tarea, la cual es sobre la dispensación. ¿Qué es dispensación? Es la forma de Dios tratar con el hombre, es un cambio de periodo de tiempo y es un lapso de tiempo en el cual Dios pone a prueba su voluntad en un hombre, ¿verdad? Sabemos que hay 7 tipos de dispensaciones y yo estaré tratando simplemente 2 en esta ocasión. La dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia empieza en Génesis 1:27 y termina en Génesis 3:22. La dispensación de la conciencia empieza en Génesis 4:1 y termina en Génesis 7:23. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto es Estudiando con Wester Paul. Mi nombre es Javier Álvarez. ¿Qué es la dispensación? La dispensación es una forma de Dios tratar con el hombre en un cambio de periodo de tiempo, un lapso de tiempo en el cual Dios pone a prueba su voluntad a través del hombre. ¿Qué es la dispensación de la inocencia? Comienza en Génesis 1:27 y termina en Génesis 3:22. La promesa del hombre se encuentra en Génesis 3:15 y la maldición del hombre se encuentra en Génesis 3:14. Que la dispensación de la conciencia comienza en Génesis 4:1 y termina en Génesis 7:23. Amén. Buenos días, hermanos. Esto es Estudiando con Wester Paul. Mi nombre es Doyle Rodríguez y pues esto es lo que yo estudié acerca de la dispensación. Y pues tengo que leerlo porque no me lo aprendí de memoria, entonces pues me toca leerlo de aquí donde lo estaba estudiando ahorita, y dice de la siguiente manera: ¿qué es una dispensación? Es un periodo durante el cual Dios prueba al hombre respecto a su relación con él. Desde el punto de vista humano, es un periodo moral o de pruebas. Desde el punto de vista divino, es un intervalo de tiempo en el cual Dios trata al hombre de cierta forma. Cada dispensación comienza con una luz e inspiración divina. Termina con oscuridad y juicio. En cada dispensación hay un pacto entre Dios y el hombre, del cual Dios es el autor. En esos pactos, Dios establece ciertas condiciones que deben ser cumplidas por el hombre. Sí, entonces pues eso fue lo que yo con respecto a la tarea investigué, y también pues que hay distintas dispensaciones, porque se encuentra la dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa y dispensación de la ley. Muchas gracias. Si estoy mal, pues les pido que me disculpen, y no sé qué tal le parece, profe. Usted me dirá. Muchas gracias. Dios le bendiga, mis hermanos. Esto es Estudiando con Wester Paul. ¿Qué es la dispensación? La dispensación es la forma de Dios tratar con el hombre.
un cambio de periodo de tiempo, un lazo de tiempo en la cual Dios pone su voluntad a prueba a través del hombre. ¿Qué es la inocencia? Dios creó al hombre a imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. El hombre era un muñeco que no tenía aliento hasta que Dios puso aliento a su vida. ¿Qué es la conciencia? El hombre era inocente hasta que pecó. Luego le preguntó Dios, ¿dónde está? El hombre le contestó, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios puso conciencia a su vida. Gloria a Jesús, eso es Estudiando con Wester Paul. Gloria a Jesús, le habla a su hermano Alexis Sosa de República Dominicana para así estar hablando mi entendimiento de la dispensación. Gloria a Jesús, la dispensación es una forma de interpretar los propósitos de Dios a través del tiempo. Esto se repite desde la creación hasta hoy. Dios creó al hombre y le dio un mandato. El hombre fracasó y después vino el juicio. Y después del juicio, gloria a Jesús, vino una promesa para salvación. Generalmente se distinguen 7 tipos de periodos que dividen la obra y los propósitos de Dios a favor de la humanidad, desde Génesis hasta el reinado de Cristo. La primera dispensación es la inocencia, gloria a Dios. Esto ocurre cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, y el hombre fracasó, vino el juicio y Dios sacó al hombre. En este periodo se llama así porque el hombre, gloria a Jesús, vivía en un estado de inocencia. En la segunda dispensación es la conciencia. La segunda dispensación es la conciencia. Esto es cuando el hombre desobedece, que lo sacan del huerto. Esto es hasta el diluvio. Se llama así porque ya el hombre perdió su inocencia y los ojos le fueron abiertos. Gloria a Jesús, Dios le bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria a Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Miguelina y esta es la exposición de la tarea Estudiando con Wester Paul sobre el tema la dispensación. La dispensación es la forma de Dios tratar con el hombre, un cambio de periodo de tiempo, un lazo de tiempo en el cual Dios pone su voluntad a prueba. La primera etapa de la dispensación es la inocencia, que comienza en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó Dios. ¿Qué era el hombre? El hombre era un muñeco de barro en el cual no había aliento de vida. Mas Dios sopló y puso aliento de vida en él. Y termina en Génesis 3:22, cuando dijo Dios, ahora el hombre viene a ser uno como nosotros, conociendo el mal y el bien. No sea que alargando su mano tome del árbol de la vida y venga a vivir para siempre. Entonces Jehová lo sacó del huerto del Edén. La segunda etapa de la dispensación es la conciencia. El hombre era inocente, pero el hombre pecó. Dios sabía dónde estaba y Dios pregunta, ¿dónde tú estás? Y el hombre dijo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Ahí Dios pone conciencia en el hombre. Comienza cuando Adán se allega a su mujer Eva y Eva da a luz a Caín. Y Caín tiene un hermano que se llama Abel. Entonces la envidia entra a Caín y mata a su hermano Abel porque la ofrenda de Abel era mejor, era agradable ante los ojos de Dios. Y dijo Dios, cualquiera que te mate será 7 veces peor su castigo. Pondré una señal en tu frente y así vivirá el resto de tu vida con la conciencia. Amén. Dios los bendiga, esto es Estudiando con Wester Paul. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la dispensación, amén, que es el establecimiento de una ley que ya había sido avisada. Es la manera en la que Dios trata con el hombre, amén. Es un cambio también de tiempo en un periodo determinado. Y es la manera en que Dios hace visible o manifiesta su voluntad por medio y a través de un hombre. Hay 7 tipos de dispensación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la dispensación de la inocencia y de la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia se hace visible en Génesis, en el capítulo 1,
versículo 27. Cuando se manifiesta, amén, la creación del hombre, que ya había sido profetizada en el versículo anterior, cuando Jehová dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto cubre el periodo de Adán y Eva en un tiempo no determinado. Y finaliza con la expulsión de ambos del huerto por su desobediencia. Y la dispersación de la conciencia la vemos manifiesta en Génesis, en el capítulo 3, versículo 22, cuando Jehová dice que no se alargue del hombre su mano, amén, para que ya no sea que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, porque Jehová ya había avisado que el hombre no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no moriría, amén, hablando espiritualmente, amén. Hasta aquí mi oportunidad y que Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Leandro, estoy estudiando con Wester Paul. El tema del estudio son las dispensaciones. Una dispensación es una forma de interpretar los propósitos de Dios a través del tiempo. Generalmente se distinguen 7 periodos de tiempo que dividen la obra y los propósitos de Dios a favor de la humanidad. Esto es desde Génesis hasta la venida de Cristo. Esto es lo que se repite hasta hoy. Dios creó al hombre y le dio un mandato. El hombre fracasó, por lo que vino un juicio. Y luego del juicio, una promesa para salvación. La primera dispensación ocurre en Génesis 1:26 hasta Génesis 3:24. Comenzó con la creación del hombre y termina con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Se le denomina la inocencia, porque en este tiempo el hombre vivía en inocencia. La segunda dispensación que ocurre se encuentra en Génesis 3:22 hasta Génesis 7:24. Comenzó con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. En este tiempo el hombre tenía los ojos de la conciencia abiertos, ya que habían desobedecido a Dios y habían perdido la inocencia. Tenían el conocimiento del bien y del mal, como se les había dicho en Génesis 2:22. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Esto es Estudiando con Wester Paul. Hoy estaremos hablando sobre la dispensación. Dispensación es el establecimiento de una ley que ya fue avisada. Entre las dispensaciones que se encuentran en la Biblia, en el estudio de la cronología bíblica, la primera y segunda dispensación son la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia comienza en Génesis 2:27, donde Dios creó al hombre, ya que Dios había profetizado en el versículo anterior, en el cual dice, hagamos al hombre, para que gobierne la tierra. Y en el versículo continuo fue confirmada la ley. Dios hizo al hombre para que gobernara la tierra. Con esa bendición recibió el hombre las propiedades. Y la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia es afirmada en Génesis 3:22, donde dice, saquemos al hombre, donde dice que el hombre no extienda su mano y tome del fruto de la vida y viva para siempre. Ya que en Génesis 2:17 dice, el día
que comas del árbol de la vida, ciertamente morirás. Y ahí lo vimos, le predijo, si comía del árbol del conocimiento, no de la vida, perdón, del bien y del mal, iba a morir. Y en Génesis 3:22 lo vimos, saquemos al hombre para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ya le tocó la ley, le tocaba morir al hombre. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Vivian Torres Díaz. Estoy en el grupo de Estudiando con el hermano Wester Paul. Bien, la tarea de esta ocasión es definición de dispensación y explicar las dos primeras dispensaciones. Bien, como punto número 1 encontramos que la dispensación es la forma de Dios de tratar con el hombre. Punto número 2 encontramos que es un cambio de periodo de tiempo. Y punto número 3 encontramos que es un lapso de tiempo en el cual Dios pone su voluntad a prueba a través de un hombre. La primera dispensación encontramos que se llama la dispensación de la inocencia. Esta dispensación comienza en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué era el hombre primero? Encontramos en las escrituras que era solamente un muñeco de barro. En él no había vida hasta que Dios puso en él aliento de vida. Bien, en Génesis 3, versículo 14 encontramos la maldición, donde Dios maldijo a la serpiente y le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el siguiente versículo, el 15, encontramos la promesa, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En pocas palabras, amados hermanos, esto quiere decir que, como Satanás, que el Señor lo reprenda, venció al hombre como hombre, así también tenía que venir un hombre para disolver este contrato. Amén. Como por un hombre entró la maldición, también por un hombre fue rota esa maldición. Y se cumple lo que está en la palabra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Encontramos que esta dispensación termina en Génesis 3:22, donde el hombre fue expulsado del Edén. Amén. La segunda dispensación encontramos que se llama la dispensación de la conciencia. Miren, cuando Jehová viene y le pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre le contesta: tuve miedo y me escondí. Ahí es donde pone Dios a hacer conciencia al hombre. No es de que Dios no supiera dónde estaba, pero él lo que quería era que el hombre hiciera conciencia. Esta dispensación, conocida como la dispensación de la conciencia, empieza en Génesis 4:1. Miren, cuando se le entra a Caín esa envidia en contra de su hermano Abel, cuando están ofreciendo la ofrenda a Dios en el altar, Dios habla a Caín a través de la conciencia. También cuando Dios dice, el que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero ¿por qué Dios dijo eso? ¿O para qué Dios dijo eso? Bueno, porque él quería que la conciencia le recordara a Caín día a día y a cada momento lo que él le había hecho a Abel. Amén. Encontramos que esta dispensación termina en Génesis capítulo 7, versículo 23, donde por el diluvio que Dios permitió sobre la tierra, todo ser viviente sobre la faz de la tierra había sido destruido, quedando así solamente Noé y los que con él estaban. Amén. Hasta aquí es mi participación. Que Dios les bendiga. Hola, Dios los bendiga. Soy Antonella Rosales.
Estoy estudiando con Wester Paul. El tema es dispersaciones. La dispersación es la forma de Dios de tratar con el hombre. Es un lapso de tiempo en el cual Dios hace su voluntad a través de un hombre. Empieza desde Génesis y termina Apocalipsis. Se distribuye en 7 dispersaciones, en 7 periodos. Voy a estar explicando las primeras 2 dispersaciones, que es la dispersación de la inocencia, que comienza en Génesis 1:27, cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer y le sopla aliento de vida. Y está terminando cuando el hombre desobedece a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, es sacado del huerto de Edén. Y ocurre, primero, que Dios maldice a la serpiente, que se iba a estar arrastrando y iba a comer del polvo de la tierra. Y segundo, una promesa. Al hombre haber pecado con Dios, Dios le da la promesa de Juan 3:22, que es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está terminando el primer periodo, donde en ese primer periodo el hombre sabe del bien y del mal. En el segundo periodo es el periodo de la conciencia. Empieza cuando nace Caín y Abel, cuando Caín por envidia mata a Abel. Entonces Dios dijo que 7 veces iba a ser castigada la persona quien matara a Caín, sino que lo dejara para que recordara lo que había hecho, que su conciencia recordara lo que había hecho. Entonces comienza ahí y termina en el arca de Noé, cuando Dios destruye a la tierra y solamente salva a Noé y a la familia y a los animales que iban adentro de él. Ese es lo que yo estudié de dispersación, y que Dios lo bendiga. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta tarde de Estudiando con Wester Paul, y voy a hacer entrega de la tarea acerca de la dispensación. La dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto con Dios. Básicamente la dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata de una manera personal con el hombre, y eso es verdad lo que es una dispensación. En cuanto a la primera dispensación que encontramos en la Biblia, está la dispensación de la inocencia, que esta cubre, verdad, desde el tiempo de Adán, el periodo de tiempo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En este periodo de tiempo de dispensación encontramos varios mandatos. Por ejemplo, está el que Dios le dio, verdad, de poblar la tierra, de hijos a Adán y Eva, sojuzgar la tierra, tener dominio de los animales, cuidar el jardín y abstenerse de comer el fruto del bien y el mal. Esta dispensación fue de corta duración, ya que Adán y Eva pecó. Entonces esta dispensación tenía esos mandatos, verdad, y de Dios, y duró poco debido al pecado de Adán y Eva. Esa es la primera dispensación. En cuanto a la segunda dispensación está la dispensación de la conciencia, llamada como dispensación de la conciencia. Esta duró aproximadamente, según la información que estuve estudiando, duró como 1656 años. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín hasta el diluvio, dice
hasta el diluvio. Los cambios en esta dispensación se cambió, ¿verdad? Lo que era la bendición por la maldición debido al pecado. Una maldición sobre la tierra, un cambio en la feminidad, feminidad y paternidad, maldición sobre la naturaleza, imposición de trabajo en la humanidad para comer y la promesa de Cristo al ser quien hería en la cabeza a la serpiente, esto es a Satanás. Entonces hay dos cambios, ¿verdad? En la dispensación de la inocencia a la conciencia. La diferencia es que en la dispensación primera el ser humano estaba bendecido, no había pecado, estaba bendecido por Dios, ¿verdad? Había una mejor conexión con Dios, una mejor relación. En cuanto a la segunda dispensación, que es la de la conciencia, pues hubo maldición, hubo pecado, hay pecado, ¿verdad? Y al hombre no se puede, por causa del pecado, hay algo, ¿verdad? Que no permite al hombre estar directamente a la presencia de él, a la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto es en cuanto a la dispensación. Dios les bendiga, les habla hermano Daniel. Amén.